Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros algo muy especial, una herramienta muy especial para mí y la apertura de un candado. Este candado de aquí es un candado de discos, un candado que me envió Adrián León hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Adrián. No he podido meterle mano porque no tenía la herramienta adecuada. Todos tenemos o hemos visto este tipo de herramientas de discos chinas muy malas, muy limitadas en todos los aspectos, desde la punta hasta el tensor, para poder adaptarse a este tipo de cerraduras. No funciona con este tipo de cerraduras, no se puede utilizar por varias razones. Al final no sirven para nada, pero he decidido hacer mi propia ganzúa para discos. El primer problema que nos solemos encontrar con esto es que no tenemos un torno en el que fabricar las piezas necesarias con la precisión necesaria, adaptadas a este tipo de cerraduras. Existen herramientas comerciales muy caras, muy buenas, pero muy caras, al alcance de pocos. Ahora Sparrow sé que va a comercializar una a muy buen precio, seguro que es una herramienta fantástica, pero hasta que llegue yo no me voy a quedar esperando y he decidido hacer la mía propia. La he hecho con materiales reciclados, creo que es sencillo de hacer, creo que todos vosotros tendréis los materiales para poder hacerla o los podréis conseguir fácilmente. Y quería mostrarosla porque ha funcionado muy bien para mí. ¿Cuál es la herramienta? Pues aquí la tenéis. Esta sería la herramienta. El principal problema que tenemos a la hora de desarrollar una ganzúa de este tipo es que no disponemos de un torno. Sí que disponemos de un taladro para hacer pequeños taladros más o menos precisos, pero no tenemos un torno. Y dándole vueltas al respecto de dónde podría encontrar un cuerpo suficientemente preciso, con muy poca holgura, y otro elemento que circule por dentro y también con precisión, mirando fontanería, mirando en muchos sitios a ver dónde podría estar. De repente me di cuenta que lo teníamos delante de nuestras narices. Está aquí. Tenemos cerraduras y las cerraduras tienen un cuerpo que está bastante bien mecanizado y tienen, sobre todo estos, los que tienen un mando para abrir y cerrar, tienen aquí un cilindro que está muy bien fabricado, suficientemente bien fabricado, y que podemos utilizar para hacer nuestra ganzúa. Realmente no necesitamos más que esto, un cilindro viejo, un cilindro que no nos importe romper, para a partir de él desarrollar esta ganzúa. Esta es la ganzúa. Vamos a apartar esto de aquí. Es una ganzúa muy sencilla. Como veis, este cuerpo es esta parte del cilindro. He cortado el cilindro y he eliminado esta parte de aquí. Me he quedado con el envoltorio. Aquí lo tenéis. Veis los agujeros de los pernos. Lo cortamos con una sierra. Eso lo puede hacer cualquiera. Luego he sacado el interior del mando. El interior del mando tiene esta forma. Hay diferentes modelos según el cual saquéis. Aquí tenéis varios. Seguro que vosotros tenéis por ahí por casa. Este sería también como el que he utilizado. Es un cilindro que viene ya con un mando, un pasador. He sacado el pasador y aquí tenéis todo lo que necesitáis. Estos cilindros de latón macizo circulan por dentro de este alojamiento de manera perfecta. ¿Qué más piezas tiene este cilindro? Vamos a ir desmontándola, la ganzúa, quiero decir. Tenemos un segundo. Tenemos la punta. La punta hay que fabricarla. La manera de fabricarla es a partir de, yo creo que ya son muy populares, no voy a descubrir nada en absoluto. Esta sería la punta, es una punta de acero. Vamos a ver si enfoca. Ahí lo tenéis. Es una punta de acero. El diámetro
de la vara es de 2 milímetros y la punta la he limado hasta conseguir la forma, que no es otra que la forma de la punta de la llave. Tomáis las medidas de la llave y ahí lo tenéis. Muy sencillo. Tiene una hendidura aquí para salvar el bocallave. En esta parte central, aquí quedan unos 2 milímetros y el resto de la misma forma que tenga la llave del candado que queréis abrir. Esto se fabrica a partir de esta pieza. Son inyectores de plástico que se pueden comprar en AliExpress o cualquier tienda china. Os llegan así, lo limáis, reducís el espesor a medio milímetro. Tiene que tener medio milímetro de espesor aquí, eso es muy importante, porque ese es el espacio disponible entre cada dos discos. Cuando colocamos un disco, entramos en ese espacio, giramos la ganzúa lo que sea necesario, entramos en el siguiente disco y lo movemos. Este espesor es medio milímetro y el resto como sea la llave. Copiéis la llave. Fabricar esto puede costar un cuarto de hora, 20 minutos, no cuesta más. Es sencillo, no es un acero demasiado duro, se le da con una lima y se le da la forma. Con limas manuales, no hace falta ni siquiera una Dremel. El cuerpo, como os he dicho, es el cuerpo de un cilindro. Vamos a ver si puedo sacarlo. Todo muy sencillo y todo fácil, creo, fácil de conseguir. Este cuerpo es un cilindro al que le quitamos el rotor y lo cerramos por aquí, nos quedamos con esta parte y desechamos esta otra parte, no es más. Esto lo podéis conseguir, este tiene 45 milímetros. Es grande, pero es relativamente habitual y con 40 milímetros también nos serviría. Esta parte de aquí, como podéis ver, es la que os había mostrado. Es esta parte, pueden tener más o menos longitud, con que sobresalga, realmente con que sea de 30 milímetros os vale. Este tiene 35, pero con 30 os valdría. Todos ellos vienen con un agujero hecho perfectamente recto aquí. Generalmente es de algo más de diámetro, 2 milímetros y medio o 3. Os sirve de guía muy bien para avanzar apenas un centímetro más y colocar dos tornillos, taladrar de lado a lado, roscar y colocáis dos tornillos y ya podéis sujetar aquí la punta sin ningún tipo de problema. Si utilizáis un accesorio centrador y un taladro de columna es mucho más fácil, pero yendo despacio y poniendo mucho interés, esta sería la parte más difícil. Podéis avanzar apenas un centímetro, un taladro de 2 milímetros de diámetro y podéis colocar ahí la punta y queda suficientemente precisa como para poder trabajar. Yo a este lo he colocado en el taladro y con una lima le he hecho unas ranuras, igual que fabricamos los pernos para las cerraduras envenenadas, unas ranuras que me sirven de guía. No están equidistantes ni muchísimo menos, pero no es necesario. Simplemente con ver pasar las líneas ya es una guía suficiente para saber en qué medida vamos avanzando. No pretendo que las líneas me digan dónde están los pernos, sino que me den una sensación clara de cuánto avanzo hacia adentro o hacia afuera. Y eso se consigue intentando que estén más o menos a 2 milímetros, pero salgan como salgan. Es eficaz. ¿Qué más piezas? Esta pieza que sujeta el tensor, a esta le he hecho un taladro de lado a lado y lo he roscado y esta pieza sería la que sujeta el tensor. Esta pieza es solo un pedazo de esta. Cogéis, cortáis 10 milímetros, le hacéis un agujero, en este caso de 6 milímetros. Esto es un tubo de acero normal y corriente de 6 milímetros.
lo he limado para darle la forma del tensor en la longitud que sea necesaria, depende del candado que vais a abrir. Y luego a este le he metido un tubo más pequeño, un tubo de acero. También he utilizado uno de latón en otra ganzúa que he preparado, simplemente para reducir un poco el diámetro, que no quede de 4 milímetros, pero no es necesario tampoco, ¿eh? Si está bien taladrada esta pieza, si está bien centrada el palpador, no necesitéis nada más. Esto no se mueve y va perfectamente centrado. Taladro, el taladro taladréis todo a la vez, es lo más eficaz. Pasante, lo roscáis, cortáis el tensor a la longitud que os pidan las cerraduras. Yo he hecho de diferentes longitudes, se puede sacar y meter ligeramente para adaptarnos. Y no veo dos tornillos normales y corrientes, los dos que tenía a mano de esta medida de rosca son roscas de métrica 4, no tiene ningún misterio. Y yo creo que cualquiera es capaz de, a partir de este cilindro, vamos a ver, 35 milímetros, vale perfectamente. Un cilindro que quizás lo hayáis ganzuado y no sirva para nada, lo podéis desmontar y utilizar sus piezas para desarrollar una ganzúa como esta, una ganzúa perfectamente útil y capaz de abrir cilindros, como veremos ahora. Dejadme que la monte de nuevo, que ponga todo en orden, e intentaremos ganzuar este candado que me envió Adrián León y os he mostrado al principio con esta ganzúa, y veréis que no solo es posible, sino que el feedback que me da esta ganzúa me gusta mucho, es precisa y tengo la sensación de notar muy bien qué es lo que está pasando con los discos mientras ganzúo. Dejadme que vuelva a poner todo en su sitio y lo intentamos. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya la tengo montada. Como veis, es una ganzúa perfectamente funcional. Lo veremos ahora intentando abrir un candado, este candado fantástico que me envió Adrián León. Solo quería mostraros la idea, os animo a intentarlo. Creo que los materiales los tenemos todos y no hace falta ser muy bueno en bricolaje ni tener muchas herramientas, apenas un par de limas y un taladro con una broca de 2 milímetros y otra de 6 para roscar de métrica 4. Yo creo que está al alcance de todos los aficionados al ganzuado deportivo, y el material necesario también. Seguro que todos tenemos en casa varios de estos que por lo que sea no nos interesa o no nos importa romperos. Una vez más, os animo a intentarlo, funciona muy bien y vamos a ver ahora si podemos ganzuar este candado. Dejadme que prepare todo, que cambie la iluminación y la cámara y lo vemos en un momento. Ya tengo colocado el candado en el aprieto, la cámara, la iluminación. Espero que se vea bien porque no es fácil. Aquí lo tenéis. Está cerrado. Vamos a ver si puedo colocarlo todo de manera que os ofrezca una vista lo más interesante posible de la apertura. Colocamos la ganzúa y ahora voy a intentar coger con el tensor únicamente el primer disco, perdón. Es muy importante porque si hacemos tensión sobre dos discos no vamos a conseguir la apertura. Bueno, yo creo que ahí puede estar, podéis ver un poco a través de los agujeros, se ve pasar las rayas y luego en este lado de aquí iréis viendo cómo va saliendo la ganzúa y cómo evoluciona con los discos. Bueno, de atrás hacia adelante intentaré nombrarlos bien, pero me confundo. En teoría se nombran desde el fondo hacia afuera, 1, 2, 3, 4, así hasta 8, pero si me oís decirlo al revés no os extrañé porque estoy concentrado en el tacto de los discos y me confundo fácilmente. Bueno, vamos con el primero.
Vamos allá, aquí está, nada, busco el segundo, nada, tercero, roza un poco más, pero nada. Ahora al principio los que están sueltos se nota que rozan un poco, pero no hay saltos, no hay ninguna sensación diferente al moverlos y es mejor dejarlos e ir buscando el que está pidiendo y reacciona. Bueno, vamos a ver. Ya hemos llegado al primero. Ahí está. Ese debe de ser el sexto. Ha hecho un pequeño salto. Quinto, voy a tocar los de fuera. Piden desde afuera hacia adentro. Es curioso, no sé si es en esta cerradura o se repite en otras. Ahí el octavo disco, séptimo, parece que están bien colocados por ahora. Quinto, nada. Vamos a ver. Ahí está el quinto, nada. Cuarto, roza un poco más, pero todavía nada. Tercero, segundo. Primero, no, voy a ir a buscarlos desde el primero. El primero parece que está bien. Segundo, ya los estoy diciendo al revés. Sexto, quinto, cuarto pide. Ahí el cuarto ha dado una colocación clara. Tocarlos ligeramente adelante y atrás dentro del margen de movimiento facilita que se vayan colocando y vayan pidiendo los demás. Ahí está, ahora el primero pide más. Vuelvo a los de el principio, que son los que más me están dando. Ahí el octavo está bien colocado. Cuando están colocados hay un margen de movimiento libre entre dos puntos que lo retienen muy duro. Nada, este está colocado. Vamos a ver este. Ahí ha dado una colocación clara. Cuando piden rozan y hay que desplazarlos hasta que se liberan. A veces la sensación es muy clara, pero a veces la sensación es muy sutil. Ahí ese parece que era el tercero y ha dado una colocación. Primero una ligera colocación, segundo, tercero parece que está, cuarto pide, vamos a ver, cuarto ahí ha dado una buena colocación, quinto puede estar, sexto, vamos a ver, séptimo, creo que no llevo bien la cuenta, este es el octavo, séptimo, están bien colocados, sexto está colocado. Aún colocado conviene moverlo un poco, como os digo, porque facilita que los demás se vayan colocando. Este también, ahí está. Al tocar el tercero, gira y podemos sacar el arco. Muy, muy, muy bonito. Estoy muy contento con esta herramienta. Aparentemente es una chapuza, pero en la práctica tiene un tacto. Yo no he probado comerciales, herramientas comerciales, me imagino que serán muchísimo mejores,
pero dado el esfuerzo que he invertido en esta y los materiales, que son un par de cerraduras viejas, pues yo creo que el resultado es fantástico. Desde luego las sensaciones que me transmite son claras, un feedback muy bueno, y es tan cómoda de manejar como pueden serlo este tipo de herramientas tan aparatosas. Hacer la tensión y con la cámara en medio es siempre difícil, pero funciona y estoy muy contento de poder abrir cerraduras con mi propia ganzúa. Siempre es un extra. Bueno, muchísimas gracias Adrián León por enviarme este candado de discos hace ya años. No he podido meterle mano hasta ahora porque no tenía la herramienta adecuada, pero te garantizo que ahora lo estoy disfrutando muchísimo. 8 discos, y para todos vosotros esta ha sido la apertura de este candado de 8 discos con una ganzúa totalmente casera, materiales reciclados. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.